anotarlas, si en ese momento quizás no tenemos dónde anotarlas cuando nos están contando la historia, entonces guardémoslas en nuestra mente y cuando podamos debemos buscarlas en el diccionario para saber el significado. Ahora, hay un detalle por acá. Si el narrador lo tenemos frente a frente o en persona, podemos nosotros en ese mismo instante preguntarle al narrador cuál es el significado de esa palabra, ¿verdad? Ahora, tenemos otro paso importante que ya lo mencioné cuando presenté la clase. Relacionar con nuestras experiencias personales. Es muy importante que nosotros relacionemos lo que nos están contando con nuestras experiencias personales. Muy importante, chicos. Tomémoslo en cuenta que en base a lo que nosotros ya conocemos, nosotros vamos a interpretar lo que nos están contando. Bueno, eso es en el caso si fuera una narración oral. ¿Qué pasa si es una narración escrita? Que tengamos el texto para poder leerlo, para poder comprenderlo. Bueno, veamos lo siguiente entonces. Espero que en casa usted esté tomando nota de estos pasos, porque sea cual sea su grado de estudio, le va a ayudar mucho. Veamos en una narración escrita cuáles son nuestros pasos. Al igual que en la narración oral, paso número 1, dominar el mismo idioma. Vuelvo a repetir, dominar el mismo idioma del texto que estoy leyendo es importantísimo para que yo pueda comprender ese texto. Debo manejar el mismo código lingüístico. Muy bien. Paso número 2, leer el texto completo para obtener una idea general. Bueno, recordemos que acá no nos lo están contando, acá nosotros lo estamos leyendo, entonces es importante que nosotros a nuestro texto narrativo le demos una leída general para darnos nosotros una idea de qué trata ese texto. Y para poder nosotros comprender aún más, acá tenemos el siguiente paso, relacionar con nuestras experiencias personales. El contenido que estamos leyendo, nosotros también lo tenemos que relacionar con nuestras experiencias personales, ¿verdad? Y si dentro de los términos, las palabras que estamos leyendo, hay alguna que desconozcamos, también es muy importante que nosotros vayamos tomando nota de ellas. Pero veamos acá, tenemos que el siguiente paso es subrayar ideas principales. Las ideas principales nos van a dar la esencia de lo que nosotros estamos leyendo. Como su nombre lo indica, nos dan lo principal de ese texto. Ahora, muy importante acá es que, como se los acabo de mencionar, para poder nosotros comprender de mejor manera, y es importante que tengamos en cuenta buscar palabras que no conozcamos el significado en el diccionario. Por eso es importante que usted tenga el diccionario. Recuerde que el diccionario es una herramienta que nosotros debemos tener en casa. Todo estudiante, todo niño, todo niña, todo adolescente, todo joven, todo adulto, cuando está estudiando, es importante que en casa tenga un diccionario, porque ese diccionario le ayudará a poder ampliar su vocabulario, a comprender de mejor manera las palabras. Ahora bien, chicos, ya vimos los pasos para poder interpretar un texto narrativo. Ahora bien, viene un momento bien interesante. Yo sé que a ustedes les encantan las historias así un poquito de miedo, ¿verdad? Allá en mi escuelita, con mis niños, cuando les cuento alguna pequeña historia de miedo, se emocionan. Y estoy más que seguro que ustedes ahorita se van a emocionar. Vamos a leer una breve historia. Aquí tenemos ya en pantalla la historia y se titula La ciguanaba en el tanque San Francisco. Bueno, pues algo muy importante es, yo le quiero dejar ahí presente a usted, piense, ¿qué tipo de texto es este? ¿Podrá ser un cuento? ¿Podrá ser una fábula? ¿Podrá ser un mito? ¿Podrá ser una leyenda? ¿Podrá ser una anécdota? ¿Un cuadro de costumbres? ¿Qué tipo de texto narrativo será?
Ahí se lo dejo un momento para que usted lo piense y en este momento pues realicemos la lectura de este texto literario. Dice de la siguiente manera: sucedió en el barrio del Ojo de Agua, caminaba un señor por el callejón de la Pila Seca, cuando vio que en el tanque de San Francisco se bañaba una mujer de pelo negro, muy hermoso y con vestido blanco. Imagínese usted esa mujer de pelo negro hermoso. Aquí está, miren, una mujer hermosa. Solo escóndale el rostro. Aquí está la mujer de pelo negro y vestido blanco. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? Dice, el hombre le echó una flor. ¡Ay, chula! Le dijo, ¿no quiere que yo la bañe? Bueno, continuamos con la lectura. Entonces la mujer dejó de bañarse y sin mostrarse lo llamaba insistentemente. Imagínense, vení, 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 insistentemente. Continuamos y dice, halagado el Señor la siguió. Caminaron muchas cuadras, él atrás de ella sin poderla alcanzar. Y sin darse cuenta, llegaron al cementerio. Ya dentro y ya cerca de la isla, la mujer se dio la vuelta y el hombre vio que en lugar de rostro tenía cara de caballo. Imagínese usted eso. Ver usted una mujer y que de repente se voltee y le muestre la cara y usted vea una cara de caballo, así como está acá en la imagen, vea el rostro de caballo. ¡Qué susto!, ¿verdad? Ya se imagina el susto que llevó ese pobre hombre. Ahora, bien chicos, muy importante acá. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Muy importante. Recordemos que se lleva a cabo en un tanque. En un tanque. ¿Qué era un tanque? Un tanque era un lugar a donde todas las personas llegaban a abastecerse de agua o llegaban a lavar sus prendas de vestir. Esos, los tanques por lo regular, se utilizaban hace muchos años en la ciudad de Guatemala, específicamente en la zona 1 de nuestra ciudad. Bueno, ahora bien, vamos con las preguntas. A ver chicos, ¿a quiénes les gustan las preguntas? Yo sé que quizá algunos en casa me dirán, a mí, yo sé que algunos son muy interactivos en clase, entonces a algunos les van a gustar las preguntas. Vamos a ver si usted me prestó atención, ¿verdad? Si siguió los consejos para poder interpretar un texto narrativo. Interpretación. Veamos acá. Recordemos, muy importante, para poder interpretar o comprender un texto o narración, es muy importante y necesario que conozcamos el significado de las palabras. Bueno, veamos acá. Pregunta número 1. ¿Por qué la mujer no se mostraba? ¿Cuál sería ese misterio? ¿Por qué la mujer no quería mostrarle rostro al hombre? ¿Qué escondía? Piénselo. En un momento vamos a verificar respuestas. ¿Por qué lo llamaba insistentemente? Analícelo. ¿Por qué razón ella lo llamaba insistentemente? ¿Será normal que una mujer llame a a un hombre cuando se está bañando? ¿Será normal? Creo que no es normal. Entonces piense por qué le llamaba insistentemente. ¿Quién era la mujer? Analícelo. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen ahí la respuesta en la punta de la lengua y yo me los imagino ahí levantando la mano diciendo yo profe, ¿verdad? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama este tipo de narración? ¿Se recuerda que al empezar la lectura, les dije que pensara qué tipo de narración es? Bueno, por ahí vamos a ver ya la respuesta. ¿Cuál es el inicio de la narración? Recordemos que toda narración, todo texto narrativo está compuesto de 3 partes: inicio, nudo y desenlace. En este caso nos preguntan cuál es el inicio. Recordemos que el inicio nos detalla los personajes que van a intervenir en la historia y también nos detalla el lugar de los hechos. Bueno, veamos acá. Ahora bien, la última pregunta: ¿cuál es el problema? Recordemos que toda historia nos va a dar un problema, pero así como nos da un problema, nos va a dar también una solución. Y la solución la encontramos al final, pero en este caso nos preguntan cuál fue el problema del hombre
por qué el hombre tuvo problema al final, ¿verdad? Bueno, veamos las respuestas así de manera inmediata y usted se va a dar cuenta si acertó con las respuestas. ¿Por qué la mujer no se mostraba? Respuesta, porque tenía cara de caballo, ese era el misterio, eso era lo que ocultaba. 2, ¿por qué él lo llamaba insistentemente? Para encantarlo. Recordemos que un encantamiento se da a través de fuerzas sobrenaturales, a través de hechicerías, ¿verdad? En este caso, como recordemos que la ciguanaba es un espíritu maligno, entonces ella utilizó fuerzas malignas para encantarlo y que él, pues, no dominara su voluntad, sino que ella lo dominara a él. Siguiente pregunta, ¿quién era la mujer? Yo sé que algunos dicen ahí, profe, es la ciguanaba. Exacto, chicos, es la ciguanaba. La siguiente pregunta, ¿cómo se llama este tipo de narración? ¿Todos tienen ahí la respuesta? Yo estoy seguro que sí, algunos lo tienen ahí. Se llama leyenda. Siguiente pregunta, ¿cuál es el inicio de la narración? Acá vemos cuál es el inicio de la narración, la presentación del lugar de los hechos. ¿En dónde entonces se llevó a cabo la historia? En el tanque de San Francisco. ¿Quiénes participaron en la historia? El Señor y la ciguanaba. Siguiente pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema del hombre? Veamos acá. El llamado que la mujer misteriosa hizo al hombre. Bueno, la mujer, el problema que le presentó al hombre fue que lo llamaba y el hombre pues no se resistió a los encantos de la mujer. Bueno, ahora bien, continuemos. Por acá tengo para ustedes otra pequeña lectura. Leamos de manera rápida este texto. Es una celebración que se lleva, el título, Celebración del Día de los Santos. Luego tenemos acá, es una celebración que se lleva a cabo el día 1 de noviembre de cada año. En esa fecha se celebra y se recuerda a las personas que ya fallecieron, pero que siguen vivas en el corazón de quienes los amaron. En Guatemala la celebración está muy arraigada. En las comunidades las personas acostumbran a volar barriletes gigantes. Según la creencia, estos ahuyentan a los malos espíritus. Ya vamos a ver una imagen ahí de barriletes gigantes. También se hacen comidas que satisfacen a vivos y muertos, pues se cree que este día los seres queridos que ya no están tienen el permiso para comunicarse y visitar familiares. Por eso, quienes los amaron les hacen la comida favorita. En algunos cementerios este día se acostumbra a hacer misas, adornar las tumbas y tocar marimba. Es común observar comida en la mayoría de las tumbas. Puede verse platillos típicos como molletes, ayote en dulce, fiambre y hasta chicha. Yo sé que algunos cuando escucharon los platillos típicos se les hizo agua a la boca. Muchos de los familiares comen en las tumbas de sus muertos. Es divertido ver que en las calles a los famosos famosos fieros, quienes piden cabecera, eso es dinero, a todo aquel que encuentran a su paso. También alrededor de este día nacen muchas historias y leyendas sobre personajes de otras dimensiones que nos visitan. Muy bien, chicos. Por último, les dejo algunas preguntitas para que usted analice en casa. Aquí vemos algunas imágenes que representan el cuadro de costumbres que les acabo de leer. Aquí está. ¿Qué observamos para el Día de los Santos o de los Muertos? ¿Qué olores percibimos? ¿Qué sabores probamos? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué objetos tocamos? Muy bien, chicos. Para mí ha sido un gusto poder compartir esta clase con ustedes. Espero que haya sido de provecho para ustedes allá y muchas bendiciones. Recuerden que es importante quedarnos en casa, lavarnos nuestras manos y si no tenemos jabón y agua, utilizamos gel con base de alcohol. Lo hacemos de la siguiente manera: entre medio de los dedos, por arriba de las manos, y este dedito quedó sin limpiarse, lo hacemos de esta manera y recordemos que juntos saldremos adelante.
Muchas gracias. A continuación, matemática, primero básico. Hola niños y niñas, es un gusto compartir nuevamente con ustedes en este espacio del programa Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar un tema de matemáticas. Mi nombre es Eric Giovanni Mérida Escobar y recuerden que si en casa hay un niño con discapacidad, estas actividades le pueden ayudar a reforzar percepciones, formas, motricidad y atención. Recuerden siempre las normas de higiene, lavarnos nuestras manos constantemente en casa con agua y jabón y algo bien importante, que permanezcamos dentro de casa. Este programa nos permite poderles transmitir a ustedes conocimientos sin necesidad que salgan de casa, para que este tiempo sea un momento divertido y ustedes puedan aprender. Vamos a trabajar un tema de matemáticas enfocado al área de geometría. ¿Qué es la geometría? La geometría es una rama de las matemáticas que nos ayuda a entender y a estudiar las formas o figuras geométricas, tanto en sus lados como sus ángulos. Para iniciar, yo les quiero contar una breve historia, ¿sí? Que una vez se encontraban reunidas varias figuras geométricas. Entre ellas se encontraba el cuadrado, se encontraba el círculo y se encontraba el rectángulo, ¿sí? Que son tres figuras geométricas. Y entre la reunión que tenían existió una pequeña discusión en la que el cuadrado decía que él era el mejor de todos por ser una figura perfecta, por tener sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos iguales. Y que los niños lo querían más a él porque era más útil para realizar dibujos. En su defensa salió el rectángulo, y el rectángulo le dijo: no, no es cierto, a los que usan más los niños es a mí, porque pueden dibujar puertas, ventanas y otros objetos. Y el círculo salió en su defensa también y dijo: no, la figura favorita soy yo, el círculo. ¿Por qué? Porque conmigo pueden dibujar pelotas, el sol, la luna y muchas cosas divertidas. Entre la discusión se encontraba otro personaje que era un lápiz. Y el lápiz solo escuchó la discusión y cuando terminaron de discutir les dijo: no hay que pelear. Todas las figuras geométricas somos importantes para realizar un dibujo. Por ejemplo, si queremos dibujar una casa, vamos a emplear el cuadrado y el triángulo para darle forma, ¿sí? Si le queremos agregar un sol, puede entrar el círculo en función. Si queremos hacer otro tipo de dibujos, por ejemplo, transformar esto en un cohete, podemos unificar todas las figuras. Y así fue como comprendieron las figuras que todas son importantes. Lo mismo sucede en nuestras escuelas. Todos nuestros compañeros son distintos. Y no por ser distintos, uno es más importante que otros. Todos somos importantes, no importando también cuando hay estudiantes con discapacidad, también tienen su importancia y tenemos que interactuar con ellos. Vamos a entrar de lleno al tema. El tema de hoy es la identificación de paralelogramos. Y para ello vamos a definir qué es un paralelogramo. Un paralelogramo, o los paralelogramos, perdón, son cuadriláteros que tienen lados paralelos. 2 de 2. Cuadrilátero. Figura geométrica de 4 lados. ¿Por qué tenemos las dos definiciones? Porque un paralelogramo es un cuadrilátero. Y un cuadrilátero es una figura geométrica de 4 lados. ¿Cómo se puede formar un cuadrilátero? Como dice acá, tiene que tener lados paralelos, que pueden ser líneas horizontales o verticales que no se encuentran. En este caso, puedo hacer dos líneas horizontales, paralelas, y puedo hacer dos líneas verticales, y al encerrar la figura que me queda, tenemos un cuadrilátero con 4 lados. Lo que vamos a aprender hoy es cómo se pueden identificar y qué figuras conforman parte de los paralelogramos. Y para ello vamos a iniciar recordando a uno de nuestros amigos. Y uno de nuestros amigos que ya lo conocemos es el cuadrado. El cuadrado se va a presentar, él dice: hola, soy una figura geométrica que está formado por 4 lados iguales y paralelos.
que forman 4 ángulos rectos. Esta es una figura geométrica. Para ello, para su explicación, todos sabemos que un cuadrado tiene 4 lados iguales, pero ahora nos indica que tiene 4 ángulos rectos. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es aquel que tiene una medida de 90 grados, ¿sí? En clase hemos utilizado esta herramienta que se llama transportador, que es un semicírculo que contiene en él no centímetros, sino que contiene grados, y como es la mitad de un círculo, cuenta con 180 grados. Y dice acá que está formado por 4 ángulos rectos. Los ángulos rectos los encontramos en cada una de sus esquinas. Y cada uno de ellos tiene 90 grados. ¿Cómo identificamos los 90 grados? Como una L mayúscula. Vemos su abertura o su ángulo. ¿Dónde podemos ver nosotros ángulos rectos? En las esquinas de una mesa, en las esquinas de nuestro televisor, puede ser, de nuestra cama, de una caja. Todas esas esquinas tienen 90 grados. Y el cuadrado es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. También tenemos como otra figura que es conocida también para nosotros, que es el famoso rectángulo. El rectángulo tiene la característica, él se presenta también, hola, yo soy una figura geométrica de 4 lados de 2 longitudes distintas que forman 4 ángulos rectos. Si podemos ver, comparte mucha similitud con el cuadrado. ¿Por qué? Porque él también tiene 4 ángulos rectos. Recuerden que le llamamos ángulo recto a aquel que mide 90 grados, ¿sí? Y la diferencia con el cuadrado es que él tiene 2 lados de distinta longitud. Podemos ver estos son de la misma longitud y estos son de distinta longitud. Los lados tienen nombre. Estos lados les vamos a llamar opuestos, ¿sí? Y los laterales. Vamos a observar que es un cuadrilátero y por lo tanto también es un paralelogramo por contar con 4 lados. Vamos a observar a otro personaje que también es parte de los paralelogramos, que es el rombo. El rombo, hola, yo también soy una figura geométrica de 4 lados iguales que no forman ángulos rectos. Si observamos la característica, yo les pregunto en casa que vean la figura y analicen un poquito. Y ustedes me dicen a quién o a qué figura se parece el rombo. Y si ustedes le encuentran una similitud con el cuadrado, no es que no esté correcto. Sí se parece mucho a un cuadrado en otra posición, pero no es un cuadrado. ¿Por qué situación? Porque no tiene ángulos rectos. Es decir, que sus ángulos no miden 90 grados. Puede ser que midan más o que midan menos, ¿sí? Si miden más, son agudos, y si miden menos, son acutángulos. Obtusos, perdón, son obtusos. Entonces, vemos la figura y lo que comparte con el cuadrado es que tiene 4 lados iguales, ¿sí? Es muy parecido a un cuadrado. Y por último, vamos a observar nuestra última figura, que es un paralelogramo también, por contar con la característica de 4 lados, romboide. Saludos, yo soy una figura geométrica de 4 lados, que no forman ángulos rectos, de los cuales son iguales mis lados opuestos, ¿sí? Podemos observar, y les digo también, pensemos a qué figura se parece. Tiene un parecido bastante similar a un rectángulo, pero ¿qué lo diferencia de él? Sus ángulos, sus esquinas. Sus esquinas no miden 90 grados. Pueden ser mayores o menores. Como les dije, pueden ser ángulos agudos o obtusos. Lo que comparte la similitud con el rectángulo es que sus lados opuestos, que son estos, son de la misma medida. Y sus lados laterales son de distinta medida. Es así como podemos ver a los 4. Observemos, tenemos acá el romboide que tiene 4 lados igual, 4 lados. Tenemos al rombo que también tiene 4 lados, es una característica que comparten. También tenemos, en este caso, al rectángulo que también tiene 4 lados
y al cuadrado. Al cuadrado, que también tiene 4 lados. Por eso se les llama paralelogramos. Son todas las figuras que tienen 4 lados, pero que tienen sus diferencias en los ángulos. Vamos a realizar un ejercicio en casa visual. Por este momento lo vamos a realizar de forma visual y les voy a pedir que nosotros organicemos estas figuras que tenemos acá y las vamos a clasificar según las que ya vimos, si es cuadrado, si es rectángulo, si es rombo o es romboide. Vamos a iniciar con una figura que utilizamos en la historia. Recuerden que fue un personaje de la historia con que iniciamos y observen en casita. Ustedes observan y me dicen dónde lo podemos clasificar. Veamos que tiene 4 lados iguales. ¿Será que sus ángulos son iguales, también son rectos? Exacto, son rectos. Entonces se clasifica en los cuadrados. También tenemos otra figura. Vamos a elegir esta. Si vemos, es muy parecida a un cuadrado, pero sus líneas son inclinadas y sus ángulos no son rectos. Entonces lo vamos a clasificar en cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. ¿Qué dicen en casita? Exacto. La respuesta correcta es que es un rombo. Vamos a observar otra figura. Tenemos acá una figura geométrica también de 4 lados, por lo tanto es un paralelogramo, pero vemos que tiene una característica singular, que tiene 2 lados de la misma longitud y 2 de distinta. ¿Dónde lo podemos clasificar? En un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide. Y lo vamos a clasificar en un rectángulo. Y así sucesivamente podemos ver qué figuras se parecen a estas. Usted me dirá el cuadrito rojo, el cuadrado amarillo, está clasificado entre los cuadros. ¿Dónde veo más rectángulos? En casita me puede ayudar a apoyar, que es el color verde. Podemos ver también que es el color celeste. Vamos a clasificar en rectángulo. Y vamos a ver otro rombo, tenemos el color naranja. Y romboides, tenemos por acá 2 romboides. Tenemos más figuras ahí que podemos clasificar, pero pienso que con estas son suficientes. Entonces, como tarea, para casita, un ejercicio que podemos hacer, como no podemos salir de casa, yo les voy a pedir que tengan cuaderno, lápiz y que puedan hacer una ronda en su casa y buscar estas figuras y dónde aparecen y poderlas dibujar y colorear. Es así como terminamos la clase. Les pedimos siempre las medidas de seguridad, lavarse bien sus manitas con agua y jabón, si salen, aplicar gel a base de alcohol y cuidar a nuestra familia, más a nuestros abuelitos. Sabemos que juntos saldremos adelante y fue un gusto haber trabajado con ustedes. Muchas gracias. A continuación, comunicación y lenguaje, segundo básico. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Annalise Pacheco. En esta oportunidad voy a trabajar con ustedes lo que es la estructura de la oración. Antes que empecemos la clase, quiero por favor que estemos y prestemos atención. Si en nuestra casa habita una persona con discapacidad, esta clase le ayudará a ejercitar la habilidad lingüística. Por favor, el programa nos indica también que juntos saldremos adelante. Recordemos por favor la manera correcta de poder lavar nuestras manos. Cuando asistamos al servicio, a lavarnos las manos, es importantísimo que las frotemos unas con otras, así también como las uñas, los nudillos, y podamos llegar hasta la parte cercana al codo para poder tener nosotros una limpieza profunda. Es importante también que si estamos fuera de casa y no contemos con un lavamanos cerca, podamos utilizar la gel antibacterial para poder evitar llevar el virus a casa. Cuando nosotros salgamos, si es necesario, esperando que ustedes no tengan nada que salir a hacer, quédense en casa, por favor. Cuando retornen a casa, inmediatamente vayan al servicio del sanitario, se cambien de ropa, agreguen su ropa al lavado y
coloquen una mudada limpia para poder ya tener contacto con los que se están en casa. El día de hoy, como les decía, voy a trabajar lo que es la estructura de la oración. Nosotros, desde que estamos en primaria, hemos estado escuchando las partes indispensables que tiene la oración. Y una de ellas es el sujeto. El sujeto es el elemento de la oración que concuerda en número y persona con el verbo. En muchas ocasiones se define el sujeto como la persona, animal o cosa que realiza la acción expresada por el verbo. Encontramos diferentes tipos de sujeto. El más indispensable y el principal en las oraciones es el sujeto expreso. Y es el que comúnmente utilizamos nosotros para comunicarnos. El sujeto expreso es el que aparece claramente señalado en la oración. Ejemplo, José Luis entró a trabajar ayer. Efectivamente, el sujeto es José Luis. ¿Por qué? Porque nos está indicando la persona que realiza la actividad, y la actividad es trabajar. El otro sujeto que aparece, y a veces no lo comprendemos, es el sujeto tácito. Y el sujeto tácito, elíptico u omitido, es aquel que existe pero no se expresa. Por ejemplo, vamos a trabajar. Cuando yo utilizo la oración, vamos a trabajar, no estoy explicando detenidamente quiénes vamos a ir a trabajar. Puedo ser yo con una persona, podemos ser nosotros, o podemos ser tres. Entonces no estoy diciendo quiénes vamos a trabajar. Este sería referente a lo que son los tipos de sujeto. El sujeto, como les decía, nos indica el número de quien estamos hablando. La otra parte importante dentro de la oración es el predicado. ¿Y qué se dice del predicado? Del predicado se dice que es la palabra más, es el sujeto, la palabra más importante del predicado es el núcleo. Como modificadores de estos podemos encontrar el objeto directo, el objeto indirecto. Observemos este ejemplo de predicado, lo subrayado en rojo. Tengo yo acá ciertas oraciones. Las ruinas de Tikal se ubican en Petén. Entonces yo tengo acá un sujeto que son las ruinas de Tikal y tengo un predicado que es se ubican en Petén. ¿Por qué este es el predicado? Porque me está indicando una acción que está en ubicar. Aquí tenemos otro ejemplo que son los niños reciben refacción escolar. ¿Dónde está el sujeto? En los niños. ¿Qué es lo que hacen los niños? Reciben una refacción escolar. También tenemos acá otro ejemplo de oración donde dice, todos debemos tomar precauciones contra el coronavirus. ¿Quiénes somos el sujeto? Todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomar precauciones contra el coronavirus. Acá les voy a colocar una oración para que podamos nosotros identificar cada una de las partes que conforman una oración completa. Observemos la siguiente oración. Cierto día, un rey envió al soberano de un país vecino un mensaje escrito. ¿Cuál es el...? Acá vamos a ir analizando la oración. La oración es, cierto día, un rey envió al soberano de un país vecino un mensaje escrito. El sujeto de la oración es un rey. ¿Qué fue lo que dice el rey? ¿Qué es lo que se dice del rey? Cierto día envió al soberano. Esto es lo que se dice del rey.
que cierto día envió al soberano. ¿Cuál lo que se dice del sujeto es el predicado? ¿Cuál es el verbo de la oración? Envió. Este sería entonces el núcleo del predicado. ¿Qué es lo que envió? Un mensaje escrito. Este sería el objeto directo. ¿Por qué? Nos está diciendo qué fue lo que envió. El rey en este caso pudo haber enviado manzanas. Cierto día un rey envió al soberano de un país vecino unas manzanas, pero le está diciendo que le envió un mensaje escrito. Para ubicar nosotros lo que es el objeto indirecto, vamos a ver a quién se lo envió. Y a quién se lo envió fue al soberano de un país vecino. Se lo pudo mandar también a lo que sería un familiar, a su mamá, pero está especificándonos precisamente que se lo envió al soberano de un país vecino. Entonces, volviendo a la distribución de la oración, encontramos que la estructura está basada en lo que es el sujeto, un predicado, y dentro del sujeto nosotros encuadramos dos tipos de sujeto, un sujeto expreso y un sujeto tácito. Y dentro del predicado nosotros encontramos las tres partes que lo conforman: el núcleo, un objeto directo o un objeto indirecto. Es bien importante que nosotros, cuando redactemos oraciones, tratemos de que la secuencia de las palabras sean acorde al mensaje que queremos llevar. Fíjese que nosotros podríamos decir: a un soberano de un país vecino, el rey le envió cierto día un mensaje escrito, y se entendería. Si nosotros hacemos una comparación con lo que son los idiomas mayas, podemos nosotros encontrar que la estructura gramatical de nuestros idiomas mayas es distinto, debido a que la estructura del idioma maya es verbo, objeto y sujeto. Entonces, para poder decir nosotros una oración básica en nuestros idiomas mayas, yo podría decir: el ratón caza ratones. Y en castellano y en idioma español se entiende. Ahora, si yo lo quiero decir en cachiquel, la estructura gramatical sería: ratones caza el gato. Entonces nosotros tenemos que comprender que la estructura de nuestro idioma español es diferente a lo que son nuestros idiomas mayas. Yo espero haberles podido explicar de una forma base las partes más importantes de la oración. Sujeto, predicado, y el sujeto pues está conformado por lo que es quien hace la acción, que es un sustantivo, y sus dos formas básicas de presentación, que son sujeto expreso, sujeto tácito, y el predicado, que tiene núcleo, objeto directo y objeto indirecto. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? Yo sé que esta fase de la oración ustedes la han estado trabajando, viéndolo hacia atrás, desde segundo primaria. Las maestras de primaria ya les han explicado a ustedes las fases de la oración. ¿Qué aprendí hoy? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué aprendí hoy? Usted me dirá: pues yo aprendí que la oración está conformada por un sujeto, por un predicado, que el sujeto, su base o núcleo, es el sustantivo de quien se habla en la oración, y que el predicado consta de núcleo, objeto directo y objeto indirecto. ¿Cómo lo aprendí? La otra pregunta clave en esto es: ¿cómo lo aprendí? Yo aprendo en el programa Aprendo en Casa. Acá es donde usted está llevando la clase. Está aprendiendo gracias a que el ministerio sigue fomentando su enseñanza. ¿Cómo lo aprendió? Pues usted lo está aprendiendo a través del programa Aprendo en Casa. La siguiente interrogante que yo le presento sobre el tema es: ¿para qué sirve lo que aprendí hoy? A mí me va a servir para poder tener una redacción comprensible en mis documentos. Si yo sé la estructura de la oración, yo voy a poder redactar cartas, voy a poder redactar los informes que me dejen en mi centro de estudios, y podré trasladar lo que yo pienso
a través de palabras escritas. Acá hago yo un énfasis en palabras escritas, porque sucede que cuando hablamos sabemos la lógica de las palabras y si nos confundimos al hablar, corregimos inmediatamente. Ahora bien, si yo lo escribo, me topo con ciertos problemas que la persona que lea no comprenda lo que yo quise decir con la oración. Entonces, ¿para qué sirve que nosotros sepamos la estructura de la oración? Nos sirve para poder nosotros trasladar de forma escrita nuestros pensamientos, que la persona que lea comprenda. Ahora bien, ¿qué sabía yo antes? ¿Qué conocía yo de la oración? Me imagino que usted ahorita en su mente pues está recordándose que la oración es la parte o estructura de nuestro idioma que le informa y le transmite un pensamiento completo. Esta es la frase trillada que existe sobre la oración. Lo hemos encontrado en diferentes libros de comunicación. ¿Qué es la oración? Pues la oración es la parte de nuestro idioma que nos ayuda a trasladar una idea y un pensamiento hacia los demás. Eso era lo que nosotros aprendimos y es lo que seguimos fomentando y aprendiendo. La siguiente que tengo es, ¿cómo puedo mejorar mi aprendizaje? La pregunta, ¿cómo puedo yo mejorar mi aprendizaje? Yo le invito que fomente la lectura, que pueda leer día con día, quizás no libros, revistas, a veces a uno le llegan folletos a las manos, le llegan periódicos que sean no del día, pero sí que existían y usted los puede ir leyendo. ¿Por qué? Porque de esta manera usted aprende la estructura de las oraciones. Entonces, nuevamente, estructura de la oración, sujeto, predicado. Sujeto con un núcleo que es el sustantivo, que es el que realiza la acción en la oración, y un predicado que tiene un núcleo, tiene un objeto directo y tiene un objeto indirecto. Espero que mi breve explicación les sea de ayuda para que ustedes en casa puedan estarse ejercitando. Como yo les digo, les invito a que lean, que busquen más información, que estén activos. Jóvenes, yo sé que es difícil estar en casa en estos momentos, quisiéramos hacer actividades, pero tenemos que ser conscientes. Escriba oraciones, una de esas oraciones, y esas oraciones le crean a ustedes cuentos. Las palabras solo conjugadas nos ayudan a transmitir información. Entonces yo los invito de que en este momento usted piense 10 oraciones con las cuales usted pueda transmitir sus sentimientos, con los cuales usted pueda transmitir cómo usted está cuidándose y cuidando a su familia del riesgo de contraer esta enfermedad. Venga, le invito, tome su lápiz, tome sus hojas y escriba oraciones donde usted pueda tener la acción de cuidarse, la acción de lavar sus manos, la acción de quedarse dentro de casa para poder este virus. A continuación, matemáticas.